En el corazón del desierto peruano de Paracas, al borde del mundo, donde el sol abrasador calcina implacablemente todo lo vivo y la arena susurra secretos ancestrales, reposan los restos de uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del mundo, las calaveras de Paracas. Estas calaveras inusuales, con su forma alargada, provocaron a la vez controversia y admiración, invitando a reflexionar sobre los límites de las posibilidades humanas, la diversidad de las civilizaciones antiguas y lo que se esconde en las profundidades de una historia que, tal vez, aún no comprendemos del todo. El mundo supo por primera vez de las calaveras de Paracas gracias al arqueólogo peruano Julio Tello. En 1928, durante las excavaciones en la península de Paracas, descubrió un enterramiento que contenía cientos de cráneos antiguos. Eran los restos de personas que vivieron allí hace unos 3000 años, mucho antes de la aparición de la cultura inca. Pero lo que el científico vio impactó su imaginación profundamente. Las calaveras tenían una forma increíblemente alargada, radicalmente diferente de las calaveras de los humanos modernos e incluso de las de otros pueblos antiguos. Julio Tello dedicó toda su vida al estudio de la historia del Perú. Fue un investigador apasionado, y su descubrimiento supuso un verdadero desafío para él. Supuso que estas calaveras pertenecían a personas de una cultura especial, previamente desconocida, y que la forma inusual de los cráneos era consecuencia de una deformación intencionada, realizada desde la infancia. La teoría de Tello fue aceptada por la comunidad científica, pero la cuestión de las razones que impulsaron a los antiguos a deformar sus cráneos permanecía abierta. ¿Y cuán radical fue esta deformación? Esta pregunta dio inicio a décadas de minuciosas investigaciones. Desde entonces, los cráneos de Paracas se convirtieron en la manzana de la discordia, objeto de acalorados debates y de un estudio minucioso. Se realizaron numerosos análisis, que incluyeron radiografías, tomografías computarizadas e incluso análisis de ADN. Los resultados de estos estudios fueron ambiguos, obligando a los científicos a reconsiderar una y otra vez sus puntos de vista y a plantear nuevas y nuevas hipótesis. Inicialmente se creía que la forma alargada de los cráneos era solo consecuencia de una deformación artificial, lograda mediante el vendaje apretado de la cabeza del niño desde los primeros años. Esta práctica estaba muy extendida en diversas culturas de todo el mundo. El objetivo de la deformación podría haber sido la búsqueda de la perfección estética, la demostración de un alto estatus social o la pertenencia a un determinado grupo. Sin embargo, un estudio más exhaustivo de los cráneos de Paracas reveló características inesperadas que ponían en duda esta simple versión. En primer lugar, lo más destacable es el volumen de la caja craneana. Muchos de estos cráneos poseían un volumen superior al de la caja craneana de los humanos modernos. Esto implicaba que el cerebro de estas personas era más grande que el nuestro. Otra característica importante era la estructura del cráneo. En algunos cráneos de Paracas se descubrieron estructuras óseas inusuales que no se encuentran en los humanos contemporáneos. Por ejemplo, la forma del hueso parietal, responsable de la formación de la parte superior del cráneo, difería de lo normal. Era claramente distinta, destacando entre las demás. Estos datos suscitaron nuevas teorías. Algunos investigadores sugirieron que la forma alargada de los cráneos de Paracas podría ser consecuencia no solo de una deformación artificial, sino también de factores genéticos. Quizá estas personas pertenecían a una raza especial, con características físicas únicas, que los diferenciaba de todos los demás. A principios del siglo XXI, un equipo de investigadores, liderados por el Dr. Brian Foerster, comenzó a analizar el ADN de los cráneos de Paracas. Los resultados de esta investigación fueron impactantes. El ADN extraído de las muestras demostró diferencias significativas con respecto al ADN de los humanos modernos. Se descubrieron mutaciones nunca antes vistas en el genoma humano. Estas mutaciones, al parecer, se relacionaban con el alto grado de deformación de los cráneos, su mayor tamaño y probablemente con otras características físicas. Sin embargo, es importante destacar que los resultados de estas investigaciones generaron controversia en la comunidad científica.
Algunos científicos expresaron dudas sobre la fiabilidad de los datos, señalando la posibilidad de contaminación de las muestras de ADN durante el análisis. Otros, por el contrario, creen que los resultados del análisis de ADN confirman la hipótesis de que las personas con cráneos de Paracas pertenecían a una población especial, genéticamente diferente. En apoyo a esta teoría se pueden citar pruebas históricas. En las antiguas leyendas de los pueblos de Perú y otros países de Sudamérica, se mencionan seres con cráneos alargados, dotados de habilidades y conocimientos inusuales. Estas leyendas podrían ser un reflejo de eventos históricos reales y evidencia de la existencia de una civilización enigmática, la cual dejó tras de sí las calaveras de Paracas. Pero, ¿cómo explicar la inusual forma de estas calaveras? Si no es simplemente una deformación artificial, ¿qué factores pudieron influir en la forma del cráneo? El estudio de los restos reveló que la deformación, muy probablemente, comenzó desde una edad muy temprana, posiblemente poco después del nacimiento. Esto sugiere que los padres intencionadamente intentaban alterar la forma craneal de sus hijos. En algunas culturas, se utilizaban artefactos específicos para este fin, como tablas de madera o vendas apretadas. Sin embargo, no se debe descartar el papel de los factores genéricos. Es muy probable que la forma alargada de los cráneos sea resultado de una compleja interacción de varios factores, una predisposición genética y la deformación intencionada. Hoy en día existen varias hipótesis principales que explican el origen de las enigmáticas calaveras de Paracas. La primera de ellas es la hipótesis de la deformación artificial. Según esta hipótesis, la inusual forma alargada de los cráneos es el resultado de una deformación intencionada, realizada desde la más tierna infancia. Esta práctica, como bien se sabe, se extendió ampliamente en diversas culturas de todo el mundo, desde tiempos remotos. La segunda hipótesis es la de la mutación genética. Se presume que la forma alargada de los cráneos es consecuencia de cambios genéticos desconocidos, como si la naturaleza hubiera decidido experimentar, introduciendo correcciones en el aspecto habitual. La tercera hipótesis se refiere a la mezcla de razas. De acuerdo con ella, la forma inusual de los cráneos es el resultado de la fusión de diferentes poblaciones humanas, que dio lugar a una nueva generación, marcada por peculiaridades físicas. Por así decirlo, una fusión de sangres que dejó una huella visible. La cuarta hipótesis, tal vez la más misteriosa, es la del paleocontacto. Propone que los cráneos alargados son el resultado del contacto de los hombres antiguos con habitantes de otros mundos. Esta hipótesis se basa en leyendas y tradiciones relacionadas con los cráneos de Paracas, así como en las, por decirlo suavemente, inusuales características físicas de estos cráneos. ¿Cuál de estas hipótesis es la verdadera? Por desgracia, por el momento no hay una respuesta definitiva. Las investigaciones sobre los cráneos de Paracas continúan, y los científicos, conteniendo la respiración, esperan nuevos datos que quizá descorran el velo del misterio. El lugar donde se descubrieron los cráneos de Paracas está rodeado de misterio en sí mismo. La península de Paracas es un lugar severo, despiadado, donde el viento azota implacablemente la arena, expulsando toda vida. A pesar de esto, fue aquí, en las profundidades de los siglos, donde floreció una cultura desarrollada que dejó tras de sí numerosos artefactos y enigmas que excitan la imaginación. Los arqueólogos encontraron en Paracas no solo cráneos de forma inusual, sino también enterramientos con momias, sorprendentes textiles y otros objetos que dan testimonio elocuente del alto nivel de desarrollo de esta antigua civilización. Los textiles hallados en las cámaras funerarias asombran por su calidad y la complejidad de sus diseños. Fueron creados con fibras finísimas, teñidos con colores vivos e intensos y adornados con intrincados ornamentos que se pueden contemplar durante horas. Estas obras maestras textiles son una de las fuentes de información más valiosas sobre la cultura Paracas. Ellos permiten adentrarse en el mundo de las creencias religiosas, comprender la estructura social de la sociedad y aprender más sobre la vida cotidiana de los antiguos pobladores, quienes vivieron aquí hace muchos siglos. Las momias, descubiertas en las tumbas, también despiertan un gran interés en los investigadores.
Se han conservado en excelentes condiciones gracias al clima seco y a las peculiaridades de los ritos funerarios observados por los antiguos. Al contemplarlas, es como si se tocara la eternidad, sintiendo el espíritu de épocas pasadas. El estudio de las momias permite conocer las características físicas de los antiguos, sus enfermedades y los métodos de tratamiento que empleaban. Los hallazgos en Paracas demuestran que la antigua cultura, que dejó tras de sí estos extraños cráneos, era muy desarrollada y poseía una compleja organización social. Las personas que habitaban Paracas eran artesanos hábiles, artistas talentosos y constructores experimentados. Sabían crear complejos tejidos, trabajar los metales con maestría y construir monumentales estructuras que asombran la imaginación. Sin embargo, a pesar de los años de laboriosa investigación, mucho en la cultura de Paracas sigue siendo un enigma. Se desconoce cómo surgió esta asombrosa cultura, cuál era su composición étnica y qué complejas relaciones mantenía con otras culturas que florecían en aquellos tiempos lejanos. Lo más desconcertante es por qué estas personas deformaban intencionadamente sus cráneos. Los científicos, con gran dedicación, continúan investigando, buscando respuestas a estas numerosas preguntas. Depositan grandes esperanzas en los nuevos hallazgos y en los métodos de análisis modernos, que creen que ayudarán a desentrañar el misterio de los cráneos de Paracas y a comprender quiénes eran estos enigmáticos seres que vivieron en el desierto de Paracas hace miles de años. Las investigaciones de ADN son uno de los métodos más prometedores para obtener información valiosa sobre el origen de los misteriosos cráneos de Paracas. El análisis de ADN puede arrojar luz sobre la conexión genética entre las personas cuyos cráneos fueron descubiertos en Paracas y otros pueblos. También podría revelar si estas personas eran representantes de una raza separada o un híbrido resultante de la mezcla de diferentes razas. En el proceso de análisis de ADN, se descubrieron curiosos fragmentos que no corresponden al genoma humano conocido. Esto podría indicar que las personas que poseían los cráneos de Paracas tenían una naturaleza genética diferente a la de los humanos modernos. Es muy posible que fueran parte de una población humana previamente desconocida, perdida en las profundidades de la historia. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Será posible que estas personas fueran extraterrestres de otro planeta, que dejaron descendencia en la Tierra? O tal vez fueron el resultado de experimentos genéricos llevados a cabo por civilizaciones antiguas, cuyo conocimiento se perdió hace mucho tiempo. Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero las investigaciones sobre el ADN de las calaveras de Paracas continúan. Los científicos esperan que en el futuro puedan obtener datos más precisos que ayuden a desentrañar este fascinante misterio, envuelto en el velo del tiempo. Otra de las principales áreas de investigación es el estudio de los enterramientos y artefactos relacionados con las misteriosas calaveras de Paracas. Los arqueólogos albergan grandes esperanzas en el descubrimiento de nuevos objetos que puedan arrojar luz sobre la cultura Paracas y ayudar a comprender su origen. Un interés especial, por ejemplo, despiertan las inscripciones conservadas en textiles y otros artefactos. La descifración de estas inscripciones podría ser la clave para comprender las creencias religiosas, las estructuras sociales y la vida cotidiana de los pueblos antiguos. El estudio de los ritos funerarios promete información no menos valiosa. Los rituales funerarios, por regla general, son un espejo de las ideas del ser humano sobre la muerte y la otra vida. Además, los científicos se dedican a estudiar meticulosamente la conexión entre los cráneos de Paracas y otros hallazgos arqueológicos descubiertos en diversos rincones del mundo. No se descarta la posibilidad de que los cráneos de Paracas sean tan solo una parte de un enigma mucho mayor, relacionado con las civilizaciones antiguas y sus interacciones. Algunos investigadores plantean audaces hipótesis, sugiriendo una posible relación entre los cráneos de Paracas y la cultura nazca, célebre por sus gigantescos dibujos, visibles únicamente desde una perspectiva aérea. Es concebible que las culturas Paracas y Nazca se entrelazaran, compartiendo raíces comunes, lo que abre nuevos horizontes para comprender el pasado. Otros estudiosos especulan sobre una posible conexión entre los cráneos de Paracas
y las antiguas civilizaciones que florecieron en otros lugares del planeta, como Egipto o Mesopotamia. ¿Acaso existió, en aquellos tiempos remotos, una red global que uniera a diferentes civilizaciones antiguas? ¿Una red de intercambio de conocimientos y tecnologías? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Se desvelarán los misterios de los cráneos de Paracas? ¿Encontraremos respuesta a todas las interrogantes que plantean, observándonos desde las profundidades de los siglos? Sin duda, las investigaciones continuarán. Arqueólogos, genetistas, antropólogos y representantes de otras disciplinas científicas se esforzarán por aprender más sobre los enigmáticos individuos que habitaron Paracas hace miles de años. Es probable que en el futuro se descubran nuevos enterramientos y artefactos capaces de arrojar luz sobre el misterio de los cráneos de Paracas. No se descarta que se desarrollen métodos de análisis avanzados que permitan obtener datos más precisos sobre la naturaleza genética de las personas que poseían estos cráneos inusuales. Por ahora, solo nos queda especular y formular las conjeturas más audaces. Los cráneos de Paracas seguirán inquietando la imaginación de personas en todo el mundo. Nos recuerdan que la historia está llena de enigmas y secretos por desvelar. Como un susurro de épocas pasadas, murmuran sobre la existencia de civilizaciones desconocidas, sobre conocimientos perdidos para siempre. Estos misteriosos cráneos son como un espejo que refleja nuestra propia curiosidad y ansias de conocimiento. Nos recuerdan que nosotros, los humanos, somos parte de algo más grande de lo que podemos imaginar. Son testigos de milenios, fragmentos de culturas antiguas, que guardan ecos de días lejanos. Y quién sabe, tal vez las respuestas más asombrosas nos aguarden, más allá de las verdades que conocemos. En las profundidades del tiempo, sepultadas en las arenas de Paracas, en los huesos mismos, se esconden las claves para entender nuestro pasado, para comprender quiénes somos y de dónde venimos. Solo resta seguir buscando, explorando, sin temor a hacer preguntas, incluso las más incómodas. Pues es en la búsqueda del saber donde reside la verdadera fuerza de la humanidad, capaz de descorrer el velo sobre los misterios de la existencia.